Las 10 mejores bromas de South Park que cruzaron la línea. El humor irreverente y la sátira que traspasa los límites mientras nos adentramos en los momentos más audaces de la icónica serie de animación. Descubre por qué South Park es el maestro de cruzar los límites de la comedia. En South Park surgió una conmovedora historia de Pascua que dejó los corazones encogidos y las mentes fascinadas. Cuando el joven Stan empezó a cuestionar sus creencias, inició un viaje que le cambió la vida. Stan descubrió una extraña trama mientras seguía su curiosidad. Los conejos, el Vaticano e incluso su padre, Randy, se vieron atrapados en esta confusa historia. Sus creencias se vieron sacudidas por secretos enterrados durante mucho tiempo. La verdad reveló un triste pasado. San Pedro, un conejo, fue el primer papa sin que el mundo lo supiera. Esta revelación lanzó a Randy y a sus amigos a una prueba aterradora, perseguidos por la amenazadora presencia de la Iglesia. Kyle y el grupo estaban en peligro en el Vaticano, encarcelados con Jesús. El inocente conejito y sus fieles amigos parecían estar en peligro mientras el nuevo papa preparaba un desagradable guiso. Comprendieron que solo había una forma de salvar el mundo. El reloj avanzaba y la oscuridad se cernía sobre ellos, oscureciendo sus posibilidades de éxito y arrojando un manto sombrío sobre su valiente esfuerzo. En este intrigante y desgarrador episodio, los habitantes de South Park se enfrentaron a la fe, la verdad y el sacrificio con el telón de fondo de una extraña celebración de Pascua. South Park, donde los límites se tensan, tiene un acontecimiento extraordinario. Las células madre traen tristeza. La vida de Reeves es genial. Las células madre le dan esperanza, como muestra el episodio. Las conmovedoras escenas de South Park muestran cómo las células madre alteraron a Reeves. Un suceso normal se convierte en una historia de angustia y adicción. La sipina fetal le da superpoderes. Su archienemigo detiene el caos. El bien y el mal se enfrentan en un mundo oscuro, donde la manipulación de la naturaleza tiene efectos aterradores. South Park examina los efectos negativos de la ciencia en una vida prometedora. Los guionistas tejen con maestría una historia sobre la ética y la fragilidad humana. El clímax de South Park cuestiona el progreso frente al peligro. Los viajes emocionales de los personajes y los espectadores son memorables. En este episodio que invita a la reflexión, South Park nos recuerda que incluso en un mundo de humor y sátira hay periodos de tremenda melancolía y reflexión, y que no todas las historias tienen un final feliz. Este intrigante programa conmocionará y consternará a los espectadores, tirando de su fibra sensible. El padre Maxi, el cura del pueblo, aborda con valentía los abusos a menores relacionados con la Iglesia. Su loable esfuerzo da un giro inesperado y tormentoso, dejándole ante una difícil decisión moral. Cartman, conocido por sus travesuras, descubre un curioso fenómeno físico al otro lado de esta triste historia. South Park sufre una extraña revolución cuando descubre que puede hacer caca por la boca después de comer. Los científicos médicos se dan cuenta de que este inusual método de excreción beneficia al organismo. South Park se adapta a un nuevo estilo de vida mientras el padre Maxi busca respuestas en antiguos escritos. Su nuevo método de excreción es asqueroso e hilarante, dejando a los espectadores con la boca abierta. El episodio explora la condición humana a través del dolor y la hilaridad, mientras los habitantes del pueblo se enfrentan a sus diferentes experiencias. Este episodio es South Park no pudo resistirse a burlarse de el ciempiés humano en un mundo en el que nada está prohibido. Aprovecharon la oportunidad para contar un drama oscuro y fascinante sobre la privacidad digital y una serie de acontecimientos peculiares y desconcertantes. Kyle se unió sin saberlo al terrorífico ciempiés humano de Steve Jobs en la era digital. Aceptar sin dudar los términos y condiciones de Apple le llevó por un camino inesperado. Imagínate esto. Kyle y un hombre asiático son encadenados y obligados a comer inexplicablemente. La inquietante escena cómica deja un rastro inolvidable de tristeza y extrañeza. South Park mezcla con eficacia la comedia negra y los momentos dolorosos para hacer observaciones sobre la sociedad. Este episodio reta a los espectadores a enfrentarse a su oscuridad mientras les hace reír y llorar. The Human Centipede es una obra maestra de South Park que mezcla humor y tristeza, dejando en el espectador un abanico de emociones y una conmovedora reflexión sobre la condición humana. Cuando la cámara gira hacia Cartman en el encantador pueblo de montaña de South Park, comienza a formarse una tormenta de emociones. Mientras el público espera, la tensión aumenta. Randy Marsh aparece en el episodio. Su llegada inquieta a los ciudadanos del pueblo, que esperan nerviosos la resolución de un delicado problema.
El escenario se recrudece rápidamente a medida que aumenta la aprensión. Los giros de la historia se vuelven más caóticos, reflejando las emociones de los protagonistas. La narración se intensifica, revelando tensiones profundamente arraigadas. A medida que se desvela el secreto de los problemas de Ira, aumenta la tensión. A pesar del caos, el trasfondo melancólico del espectáculo se apodera de las emociones del público. Las desgarradoras luchas de los personajes hacen que los espectadores se sientan tristes y empáticos. Este episodio de South Park muestra la crudeza de las emociones humanas en una conmovedora historia de angustia y revelación. La habilidad de la serie para mezclar humor y tragedia deja a los espectadores asombrados por su maestría narrativa. Los habitantes de South Park se enfrentaron a una pregunta inquietante cuando desapareció Internet. En Overlogging, el camino del pueblo dio un triste giro debido a este misterio. El programa reveló nuestro lado malvado, especialmente nuestra dependencia de la tecnología. El apagón de Internet en el pueblo provocó una anarquía al estilo de South Park. Los habitantes del pueblo huyeron a un campamento con rumores de Internet en su desesperada búsqueda de acceso. Randy, que tenía impulsos irrefrenables, se coló en la sala de conexión para satisfacerlos. Trágicamente, esta indulgencia temporal atrajo a curiosos, empeorando la situación. Randy justificó sus actos, pero la melancólica verdad del pueblo seguía vigente. La ausencia de Internet era insuperable, lo que ponía de manifiesto su dependencia y su vacío. El episodio exploraba la terrible melancolía de un mundo sin Internet, donde las conexiones virtuales que ataban a la humanidad se cortaban abruptamente. La anécdota nos recordaba cómo la tecnología afecta a nuestras emociones. Los sucesos de South Park conmocionaron a la nación. Randy Marsh fracasó en un concurso nacional. Como de costumbre, se desató el caos. El antaño querido personaje se metió en un lío al decir una frase desagradable en televisión en directo, lo que provocó la ira de toda la nación. La tragedia no fue solo el enfado del público, sino también la inconsciencia de Randy ante la gravedad de sus actos, tratando ansiosamente de distanciarse del apodo de el tío de las palabras malsonantes. A pesar de la tristeza y las risas, aguardaba una sorpresa. Randy encontró a otros en su misma situación, unidos por sus luchas. Navegaron por una áspera ruta que mezclaba risas y lágrimas para detener la discriminación que creían sufrir. South Park estiró los límites más allá de lo imaginable. La triste y terrible historia dejó a la audiencia asustada y cautivada. South Park volvió a conmover a sus fieles espectadores con emociones que ningún otro programa se atrevió a explorar. Está lleno de lucha emocional y empatía por el precio de la fama. La narración pinta un cuadro melancólico del peaje que una industria sin escrúpulos cobra a las superestrellas, haciendo que el público reflexione sobre el coste del éxito. South Park empezó en un pueblecito de Colorado y el público sabía que le esperaba una aventura salvaje. La sátira del programa alcanzó su punto álgido cuando se burló de los creadores de Indiana Jones, Steven Spielberg y George Lucas. Esta vez, sus actividades contra la querida franquicia fueron castigadas. Los descarados jóvenes de South Park estaban hartos de que Spielberg y Lucas desmantelaran Indiana Jones. Con un decidido abogado y la policía local, buscaron justicia. Los cineastas fueron detenidos y se enfrentaron a las repercusiones de sus fechorías. El clímax del episodio fue triste. Los antaño admirados creadores sufrieron las consecuencias de sus errores a medida que avanzaba la historia. A medida que el programa mostraba la falibilidad incluso de las mentes más brillantes de la industria del entretenimiento, la tristeza del episodio resonaba. La conclusión de South Park superó los límites de la narración y evocó melancolía. El público contempló el coste de la fama y las consecuencias de los propios actos. Incluso para Spielberg y Lucas, nos recordó que toda elección tiene repercusiones e incluso la comedia satírica puede ser dolorosa. Gracias por vernos. Suscríbase a nuestro canal para ver más.